Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el tutorial del método de resolución del 2×2 CLL. Este método consiste en realizar una cara bien resuelta, como tenemos aquí, la capa blanca bien resuelta, y ya de aquí que tengamos la cara hecha, volvemos el cubo y desde aquí resolver el cubo entero. No hay que pasar por el OLL ni por nada más, por el PBL, como en el método Ortega, que os lo pongo por aquí arriba, que lo hice también. Pues desde aquí, desde una cara hecha, resolvemos el cubo entero con un algoritmo. Son 40 casos. Es lo peor de este método, que son muchos casos. Es bueno, pero también están divididos en 7 secciones, por así decirlo. Tenemos 6 casos del anti-zoom, como tendríamos aquí, 4 de la H, otros 6 de la L, 6 de la pi, 6 del SUNE, que sería con esta aquí abajo, 6 de la T y 6 de la U. Total 40 casos. Vamos a empezar con los 6 casos del anti-zoom. Aquí tenemos el primer caso, que sería, está arriba solamente una pieza amarilla. Una amarilla. ¿Cómo sé qué caso es? Pues fijándome en las demás piezas. Para saber qué es el primer caso del anti-zoom, tenemos que poner esta aquí arriba y ver que esta pieza, la de la derecha, la frontal derecha, es la misma, del mismo color que esta. Vemos el cubo así y vemos que estas dos son iguales. También vemos que esta naranja es igual que la lateral de la capa B, de la capa de atrás. Teniendo esta amarilla aquí, estas dos del mismo color y estas dos del mismo color, y el algoritmo sería R', U', R, U', R', U2, R, y se quedaría el cubo resuelto. Vamos a ver el segundo caso del anti-zoom. Bueno, pues tenemos aquí el segundo caso. El anti-zoom siempre la amarilla aquí arriba. Y este lo vamos a diferenciar por este color, frontal derecha arriba, es igual que este. ¿Vemos? Es el mismo. Este con este. Y esta azul es la misma que la de atrás. Esta con esta y estas dos iguales. Estas dos iguales y estas dos iguales. Haríamos R, U2, R', F, R', F', R, U', R, U', R'.
y quedaría resuelto. Generemos el tercer caso y volvemos. Nada, ya lo tenemos aquí. Esta, ¿cómo la vamos a saber cuál es? Pues poniendo esta pieza aquí, veremos aquí abajo un color que se corresponderá al de aquí al lado. Aquí en este caso tenemos verde y verde aquí. Y aquí en la otra cara veremos azul y azul aquí también. Está haciendo como una U, ¿no? Y el algoritmo haríamos un Y2 F', R, U, R', U2, R', F2 y R. Y lo tendríamos resuelto. Vamos con el cuarto caso. Bueno, aquí tenemos otra vez la amarilla. Y este lo vamos a ver mirando esta verde, por ejemplo. Ustedes podréis tener otro color, pero esta igual que esta. Y esta igual que esta. Como haciendo una X, ¿vale? Esta con esta, del mismo color, las dos. Y esta con esta, del mismo color. Y para este algoritmo hacemos una Y2 también. Giramos dos veces. Empezamos con R', F, R, F', R, U, R'. Y ya queda resuelto. Vamos con el quinto caso. Con esta amarilla siempre aquí, en esa posición. Y vemos como en el caso anterior, esta, la misma que esta, pero ya esta no es la misma que esta. Esta, la misma que la frontal, que la derecha frontal. Miramos así, esta con esta y esta con esta. Y de aquí hacemos, para resolverlo, el siguiente algoritmo. Y2, R, U2, R', U2, R', F, R, F'. Ya lo tendríamos resuelto. Vamos con el sexto y último caso del anti-zoom. Tendríamos esta pieza aquí como siempre. Y ahora, ¿cómo sabemos qué es este algoritmo? Pues esta pieza que tenemos aquí, arriba, a la derecha, sería igual que la que tendríamos aquí, en el lado izquierdo. Y aquí, esta es fácil de localizarla. Este es el mismo color que este y este es el mismo color que este. ¿Veis? Y nada, de aquí hacemos el siguiente algoritmo. R2, F, R, U2, R, U', R', U2, F' y R' para terminar. Y ya lo tendremos resuelto. Los casos de la H son los que están en las caras amarillas aquí a los lados. Lado derecho y lado izquierdo nos encontramos los colores amarillos. La capa blanca estaría ya resuelta y tendríamos los casos estos de la H. Amarillos a los lados. Y nada, el primer caso sería este. Teniendo los dos colores amarillos a los lados y viendo aquí
una barrita y aquí otra del mismo color, sería el primer caso de la H, que sería, hacemos Y, R2, U2, R, U2, R2 y quedaría resuelto. Este sería el segundo caso, con las pegatinas, los colores a los lados, los amarillos, y en vez de tener la franja aquí como en el primer caso, tenemos como dos columnas, ¿no? Estarían en esta posición. La primera era así y ahora esta estaría así. Y nada, el algoritmo a realizar sería el siguiente: Y, F, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Y se quedaría resuelto. Vamos a por el tercer caso. Aquí tenemos el tercer caso ya. Tenemos las amarillas a los lados, como hemos dicho siempre. Y aquí una columna de un color. Para hacer este caso, hacemos R, U, R', U, R, U, R', F, R', F' y R. Quedaría resuelto. Vamos a generar el cuarto y último caso. Bueno, vamos con el último caso. Y este, pues, sería, tenemos aquí estas dos del mismo color y la podemos diferenciar así, por estas dos del mismo color, y se resuelve con el siguiente algoritmo: F, R2, U', R2, U', R2, U, R2, F', y quedaría resuelto. Nos sale el caso, serían los de la L así, sería dos amarillas arriba, tendríamos el cubo resuelto abajo, ¿no? Dos amarillas arriba en forma diagonal, y siempre tendremos que ver la izquierda arriba, amarillo, y la otra aquí atrás, y de frente que no haya amarillo, que un amarillo esté aquí, ¿vale? Las dos aquí así no puede ser, así menos, ¿no? Porque tienen que ser de aquí a aquí. Sería así, pero aquí ya tenemos enfrente una amarilla, no nos vale. La tenemos que dejar la amarilla detrás y los dos amarillos aquí arriba, en esta posición. Una aquí y otra aquí. Y desde aquí vemos, nos fijamos que esta pieza de aquí arriba va a ser igual que la de aquí atrás. ¿Vale? Esta con esta. Y esta roja de aquí al lado con esta. Bueno, esta roja o la pieza que el color que hay aquí con esta, ¿vale? Y la naranja por atrás, esta aquí y esta con esta. Nos fijamos, como ya he dicho antes, y desde aquí hacemos Y2, F', R, U, R', U', R', F, R. Quedaría resuelto. Voy a generar el segundo caso. Vale, este sería el segundo caso. Las dos amarillas aquí y la amarilla
no puede estar mirándonos hacia nosotros, la amarilla mirando hacia atrás. Yo os dejaré por aquí arriba, de todas maneras, las fotos del caso. Y ya ustedes, pues si cogéis otra referencia, pues mejor, ¿vale? Hay que coger 2 referencias. Vale, pues entonces aquí la que vemos mejor son estas dos, que tienen que ser iguales. La superior izquierda con la de aquí. Y esta frontal con esta. Tiene que ser igual también. Así que cogiendo estas dos y estas dos, ya tenemos el caso. Sería Y, F, R', F', R, U, R, U', R'. Y quedaría resuelto. Voy a generar el caso número 3. Bueno, aquí lo tenemos. Igual siempre, ¿vale? Amarilla detrás y estas dos aquí. De aquí miramos. Lo primero que vemos que estas dos son iguales. Y esta con esta. ¿Vale? Se ven bien. Estas dos y estas dos. Este caso se resuelve de la siguiente forma. Y, R, U2, R2, F, R, F', R, U2, R'. Y quedaría resuelto. Vamos por el cuarto. Bueno, tenemos ya aquí el cuarto caso. Como siempre, la amarilla hacia detrás. Estas dos aquí. En diagonal de esta forma. Y podemos ver estas dos que son iguales. Y estas dos también. Como podéis ver. Estas dos y estas. Y teniendo así el cubo se resuelve de la siguiente forma. Haríamos Y2, R', U, R', U2, R, U', R', U, R, U', R2. Quedaría resuelto. Seguimos con el caso 5. Bueno, aquí tenemos ya generado el caso número 5, el penúltimo caso de la L. Y nada, como siempre. Y aquí lo que vemos es estos dos colores iguales. Este derecho frontal y aquí igual. Y el naranja este aquí. O sea, esta igual que esta y esta igual que esta. Y viendo eso, pues el algoritmo a realizar sería el siguiente. R, U', R', U, R, U', R', F, R', F', R2, U, R'. Y quedaría resuelto. Bueno, vamos a generar el último caso. Bueno, aquí tenemos ya el último caso del CLL de los casos de la L. Y nada, como ya os he dicho anteriormente, las amarillas aquí, siempre llevo las blancas, amarilla aquí y aquí al detrás. Este es muy rápido de ver porque tenemos aquí la misma que aquí. Y aquí la misma que aquí. ¿Veis? Hacéis así y se ve rápido. Y nada, una vez que ya sepamos qué caso es, pues lo realizamos de la siguiente forma. R', F', R, U, R', U', R', F, R2,
U', R', U2, R. Y lo tendríamos resuelto. Los CLL de la pi, ¿vale? Que son 6 casos. Y nada, sabremos que son de la pi cuando veamos aquí las dos amarillas, ¿vale? Y las otras dos aquí a los laterales, ¿vale? Eso pues ya sabemos qué casos son, ¿vale? Todos van a ser iguales, con las dos amarillas aquí y dos amarillas lateral. Total, este caso, el primer caso, ¿vale? Lo vamos a ver poniendo las amarillas, estas de laterales, a nuestra izquierda. Tenemos aquí dos piezas iguales y aquí a la derecha, a la izquierda que diga, aquí a la izquierda, dos piezas contrarias, ¿vale? Si hay una verde habrá una azul, si hay una roja habrá una naranja, ¿vale? Dos piezas contrarias. Así que viendo estas amarillas aquí y si la ponemos aquí a la izquierda, tenemos aquí estas dos piezas del mismo color y estas dos diferentes, pues ya sabemos que es el primer caso, ¿vale? Muy fácil, ¿vale? Sabiendo esto y esto. Bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Bueno, dos, hay más, ¿vale? Pero la que yo voy a decir, pues haciendo esto, pues hacemos F. Os voy a dejar el algoritmo por aquí arriba, como siempre, ¿vale? Hacemos F, R, U, R', U', R, U, R', U' y F'. Lo tenemos solucionado, ¿vale? Es una F, dos sexy move y F', ¿vale? Dos sexy y F'. Vale, luego lo tenemos que poner así. ¿Veis? Aquí ya no ha quedado roja, ha quedado naranja. Y aquí, pues, las contrarias, ¿vale? Si hay un azul, pues será la otra verde. Hay otra forma, pues, que es como se inserta esto, en este caso, en el 3×3, ¿vale? Que sería así. Y ya la tenemos, ¿vale? Son más movimientos, así que no es mejor este caso, ¿vale? La tenemos así, ¿vale? Y con una F y dos sexy move y F', pues ya lo tenemos, ¿vale? Está bastante bien. Bueno, voy a poner el segundo caso y vuelvo ya mismo. Vale, aquí tenemos ya el segundo caso. Lo mismo, ¿vale? Las amarillas siempre nos las vamos a encontrar donde mismo. Y aquí también vamos a poner estas dos amarillas que tenemos aquí frontalmente, ¿vale? A la izquierda. Y ahora, en vez de tener aquí las dos iguales, vamos a tenerla en la parte izquierda. Y aquí, pues, colores... Aquí vamos a tener colores contrarios. Así que este caso se realiza así también. Y hacemos R2, U, R', U', F, R, F', R, U' y R2. Y ya lo tendríamos resuelto. Vamos a por el tercer caso. Vale, lo tenemos aquí. El tercer caso. Que seguimos aquí teniendo las dos que tenemos aquí enfrentadas, ¿vale? Las vamos a poner a la izquierda. Estas dos amarillas aquí a la derecha. Y aquí vemos, pues, que tenemos aquí dos pares iguales, ¿vale? Aquí tenemos dos piezas iguales y aquí a la izquierda otras dos iguales, ¿vale? Así que desde aquí vamos a hacer el siguiente algoritmo. R,
U', R', F, R', R', F, R, U, R', F, R. Y quedaría resuelto. Vamos a por el cuarto. Bueno, aquí tenemos el cuarto caso, ¿vale? Tenemos aquí las dos amarillas como siempre, ¿vale? Y aquí las otras dos. Y vemos aquí pues que están diagonalmente las piezas, ¿vale? Roja y roja y naranja, en forma de X, ¿vale? Aquí lo vamos a poner mirando hacia nosotros las dos amarillas, ¿vale? La ponemos así y el algoritmo a realizar será el siguiente: R, U', R, U', R', U, R', F, R2, F'. Y lo tenemos solucionado. Vamos a por el quinto caso. Vale, estamos aquí en el quinto caso, ¿vale? Y bueno, pues las amarillas ya sabemos cómo están, ¿vale? En estos 6 casos de la pi, ¿no? Aquí y aquí, ¿vale? Ya, como lo he dicho antes. Y bueno, aquí tenemos estas dos iguales, dejando esta a la izquierda, las amarillas a la izquierda. Tenemos aquí inferior izquierda, una verde que será igual que la superior derecha, ¿vale? Diagonal así, de izquierda a derecha. Y estas dos pues van a ser contrarias. Así que poniendo las dos amarillas aquí a la izquierda y teniendo estas dos del mismo color, ya sabemos qué caso es, ¿vale? Y bueno, que si os está gustando y demás, pues ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita para que os notifique cuando suba nuevos vídeos, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer este caso, que será el siguiente: R, U2, R', U', R, U, R', U2, R', F, R, F'. Y lo tendríamos resuelto, ¿vale? Bueno, vamos a por el sexto caso y último. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? El sexto caso es igual que el otro, ¿vale? Pero en vez de tenerla aquí estas dos iguales, pues la tenemos aquí, ¿vale? Con el amarillo aquí, las dos amarillas unidas a la izquierda. Y vamos a tener aquí, ahora en la esquina inferior derecha, vamos a tenerla igual que la superior izquierda. Y estas dos pues intercambiadas, ¿vale? Una es así y la otra es así, ¿no? La que hemos hecho era estas dos iguales. Sería así. Y esta pues sería así. Y bueno, pues con esto hacemos R', F2, R, F', U2, R, U', R', U' y F. Los casos del SUNE vamos a ver hoy, que son 6 también, ¿vale? Vale, pues los del anti-zoom, como los poníamos arriba, pues este va a ir aquí abajo, ¿vale? Como 3×3, ¿no? Lo ponemos aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Y sabemos que son 6 casos, sabemos el caso que es, tenemos aquí frontal. Si ponemos esta aquí abajo, ¿no? Tenemos aquí frontal una del mismo color, una verde aquí, por ejemplo, del mismo color que esta, ¿vale? Y este color es el mismo que este: azul, azul, verde, verde, ¿vale? Y el amarillo aquí, ¿vale?
Sabiendo esto, hacemos el siguiente algoritmo. R, U, R', U, R, U2, R', y se quedaría resuelto. Vamos a por el segundo caso. Bueno, vemos el segundo caso, que aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos la amarilla aquí de abajo siempre, ¿vale? Y aquí vemos que aquí un azul y aquí un azul, ¿vale? Este color corresponde con este de aquí. Veo esto y veo aquí también el verde. ¿Vale? Viendo esas dos cosas, o aquí en naranja, cogemos dos de referencia, ¿vale? Yo cojo ahora este azul y este verde. Y desde aquí hago el siguiente algoritmo. Y', R', F, R2, F', R, U2, R', U', R2. Y U2 para devolver los colores. Vamos a por el tercer caso. Bueno, estamos con el tercer caso, ¿vale? Pues como siempre, la blanca aquí, una frontal, una aquí atrás a la derecha y una frontal aquí a la izquierda, ¿vale? Siempre las amarillas están donde siempre, ¿vale? En todos los casos iguales. Y desde aquí vemos estos dos verdes y aquí estas dos azules, ¿vale? Son las más fáciles de ver. Y viendo eso hacemos el siguiente algoritmo. F, R', F', R, U2, R, U2, R'. Y quedaría resuelto. Seguimos con el cuarto. Bueno, aquí tenemos ya el cuarto caso. Lo de siempre, amarilla, amarilla, amarilla y amarilla. Y desde aquí vemos verde con verde, aquí. Y azul con azul, aquí. ¿Vale? Yo estoy viendo aquí estas dos y veo aquí estas dos también. Pues esta también, si queréis, pues se puede coger de referencia, ¿vale? También está fácil de ver. Aunque yo haciendo así ya estoy viendo esta, ¿vale? Y estas dos. Así que desde aquí hacemos el siguiente algoritmo. R, U', R', F, R', F' y R. Y lo tenemos resuelto. Vamos a por el quinto caso. Bueno, aquí tenemos el quinto caso. Amarilla aquí como siempre. La otra aquí frontal. Esta aquí y esta detrás, ¿vale? Todos son iguales, ¿vale? Lo del Sune. Y aquí ponemos de referencia esta, ¿no? Y cogemos de referencia para saber el caso que es. Pues desde aquí se ve bastante bien esta naranja con esta, ¿vale? Y esta roja también la podemos ver con esta, ¿vale? Así que podemos ver estas dos y estas dos. Y desde aquí hacemos el siguiente algoritmo. R, U, R', U', R', F, R, F', R, U, R', U, R, U2, R'. Y se quedaría resuelto. Vamos a por el sexto y último. Bueno, tenemos aquí el sexto y último caso del Sune. Y pues como siempre, ¿vale? Hombre, y aquí una frontal, aquí a la derecha y izquierda, ¿vale?
Aquí nos fijamos que tenemos dos iguales, ¿vale? Tenemos aquí estas dos iguales y tenemos esta roja con esta aquí también detrás. Fijándonos en estas dos cosas, en estos dos colores, que estén aquí y aquí. Y con el blanco, por supuesto, aquí. El blanco digo yo, el amarillo aquí. Pues realizo el siguiente algoritmo. L', U2, L, U2, L, F', L, F. Y quedaría resuelto. El último caso ya, los casos de la U, son 6 también. Y nada, para terminar esta serie de los CLL, ¿vale? Pues ya estamos en la recta final, ¿vale? Así que tenemos aquí el primer caso, ¿vale? Estos casos, pues vamos a diferenciarlos porque tenemos aquí dos amarillas encima, en la capa U, dos amarillas y aquí detrás las otras dos, ¿vale? En la T lo teníamos dos aquí y aquí dos, pero ahora son dos aquí encima y dos aquí detrás, ¿vale? Así que, nada, desde aquí partimos y vemos que tenemos aquí esta barrita de dos piezas iguales, ¿vale? Y aquí, en el lateral frontal a nosotros, ¿no? En esto lateral, tenemos el mismo color, ¿vale? Y esta barrita. Y cogiendo el cubo así, pues hacemos una Y', F, R, U, R', U' y F'. Lo tenemos resuelto. Vamos a por el segundo caso. Bueno, aquí en el segundo caso vamos a ponerlo así también, ¿vale? Las amarillas. Y aquí vemos, pues, que tenemos aquí, en este lateral izquierdo, tenemos la misma que aquí arriba, ¿vale? Estas dos son iguales y estas dos son iguales. ¿Veis? Fácil de ver. Y desde aquí, pues hacemos una Y, R, U', R, U', R, U', R', U, R', U, R'. Y hacemos una U' para terminar de resolver el cubo. Vamos a por el caso número 3 de la U. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Las amarillas aquí, sí. Y vemos aquí una barrita, ¿vale? Y aquí frontalmente vemos otra. Así que vemos estas dos barras. Y nada, pues para solucionarlo hay que hacer una Y', R', U', F2, U', R, U, R', U, F2, R. Y recuperamos con una U2. Y lo tendríamos ya terminado, ¿vale? Vamos a por el cuarto caso de la U. Bueno, tenemos ya aquí el cuarto caso. La posición de las amarillas pues siempre son la misma, ¿no? En la 1 pues son la misma. Y aquí lo que yo veo, pues lo que vemos todos ahora mismo, ¿vale? Aquí estas dos iguales y estas dos iguales.
¿vale? Es fácil. Y de aquí, pues para solucionarlo, os dejo por aquí también la fotito para que la veáis. R2, F, R, F', R', F2, R, U, R', F, R2. Que iba muy rápido, ¿vale? Así que, bueno. Cuarto caso. Vamos a por el quinto y penúltimo caso ya de toda la serie. Bueno, tenemos aquí el siguiente caso. El quinto, si no recuerdo mal. Bueno, pues lo que yo me miro aquí. Estas dos, que ahora han caído azules, estas dos iguales, ¿vale? Y estas dos naranjas, ¿vale? Así que se ven bastante rápido aquí y aquí. Y se soluciona con R, U', R2, F, R, F', R, U, R', U', R, U, R'. Y lo tenemos solucionado. Vamos a por el sexto y último. Bueno, aquí tenemos ya el último caso, ¿vale? Y bueno, pues con las amarillas como siempre. Vemos aquí estas dos verdes, o estas dos piezas que son iguales, ¿vale? Estos dos colores. Y vemos estos dos también, ¿vale? Así que vemos aquí y aquí. Y desde aquí hacemos R', U, R', F, R, F', R, U2, R', U, R. Y lo tenemos resuelto. Y bueno, ya tenemos todos los casos solucionados, ¿vale? De la U y de toda la serie esta ya de CLL. Y nada, espero que os sirva y nada, poca cosa más, ¿vale? Lo de siempre, ¿vale? Por aquí os voy a dejar para que se suscribáis. Y por este otro lado, pues os voy a dejar algún vídeo del canal para que le echéis un vistazo, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra, chao.